Y en ese sentido me gustaría saber si es de que la normativa que se está planificando, que tenemos como un anteproyecto, las versiones que ya se presentaron en su momento en la Asamblea, ¿estas obedecen a algún suceso, algún hecho que haya ocurrido en nuestro país, en Bolivia, y que haya dado lugar a ventilar esta necesidad que tenemos de protección de datos? Ahí le doy la palabra a Diandra. No sé si nos puedes comentar un poco, y luego de Alicia también me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, bueno, yo creo que hay que, como igual, situarnos en el contexto. Hoy no solamente estamos en una era digital, sino en una era de los datos, ¿no? Los datos son sumamente importantes y están siendo utilizados tanto por el sector público como el sector privado, y eso hace que tengamos que poner el foco en este tema. Es algo que no podemos seguir relegando porque nos va a ir pisando el tiempo. Pero además de este contexto en específico, a pesar de que en Bolivia no han habido grandes filtraciones de datos como en otros lugares, como por ejemplo en Ecuador ha habido filtración de millones de datos de ciudadanos que estaban en registros públicos, lo propio hace algunos meses, por ejemplo, con el tema electoral en Chile, pero en Bolivia hemos tenido algunos de estos casos, nuevamente menciono, quizás no tan grandes, pero recordar que el año 2018, por ejemplo, para el tema de las elecciones, con la app de Yo Participo, se empezaron a darse cuenta muchas personas que habían sido inscritas como militantes en partidos políticos sin la debida autorización. En este caso, muchos partidos estaban implicados y aparecieron cientos de personas que sin ningún tipo de conocimiento aparecían como militantes de distintos partidos políticos, ¿no? El hecho de no tener una ley de protección de datos personales dificultó un poco el hecho de que puedan solicitar un resarcimiento a esta vulneración de derechos de privacidad y de intimidad, y si bien se habilitaron procesos tanto en el órgano electoral, a un nivel administrativo, este fue uno de los casos. Podríamos recordar también que lamentablemente han habido casos que están vinculados a filtrar o a revelar datos incluso sensibles, como ser el estado de salud de alguna persona que tenía VIH, por ejemplo, esto incluso vinculado a algún tipo de autoridad pública. En estos datos sensibles también tenemos conocimiento, por ejemplo, de que personas de poblaciones especialmente vulnerables, como ser la población LGBTIQ+, hay casos en los cuales a través del uso de aplicaciones como Grindr, por ejemplo, también se ha dado revelación de estados de salud, que son datos sensibles nuevamente, y podríamos hablar también de casos en los cuales ha habido una revelación o una filtración de videos y de imágenes de contenido sexual, que si bien esto muchas veces no se toca en las leyes de protección de datos personales, creo que también con lo que mencionaban, Bolivia tiene una oportunidad sumamente importante, que si bien estamos retrasados en el tema de legislación en este aspecto en específico, pero esto nos da una posibilidad muy importante porque, por ejemplo, podemos rescatar las experiencias de otros lugares, y coincido con lo que mencionaba también José Miguel y Michele, que efectivamente el anteproyecto que tiene la GETIC es, digamos, tiene o está configurado de manera adecuada para lo que es el reglamento europeo, pero se tiene que considerar también que el reglamento no es perfecto y que tenemos la oportunidad de finalmente, como decía, recuperar estas experiencias internacionales, pero también poner esta perspectiva un poco más local. La necesidad de que, por ejemplo, la legislación quizás tenga nuevas temáticas, como ser cómo incorporamos la perspectiva de género, por ejemplo, en una ley de protección de datos personales. Cómo vamos a colocar también el tema de el uso de la inteligencia artificial, que es algo que también se tiene que considerar a más profundidad, y que Bolivia, nuevamente, al no tener una legislación, puede aprovechar todo esto, estas experiencias internacionales, pero también estas experiencias y conocimientos locales. Por ejemplo, algo que se rescataba del primer anteproyecto que estaban manejando en la GETIC era el reconocimiento de la plurinacionalidad dentro de los principios, que no es un principio que se maneje en tema de protección de datos personales, pero que en el contexto boliviano sí es sumamente importante, ¿no? Entonces esto da visibilidad justamente a lo que mencionaba Stephanie, cómo buscar este equilibrio entre lo internacional y lo local también.